Aleluya. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga, les guarde, les proteja, les llene de su presencia. Muy buenas noches. Me gozo de estar una vez más con ustedes en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, conforme al Señor lo enseña en su palabra cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como dice el Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, allí en el libro de Yohanan, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar entrando en el estudio de la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente. Hemos venido diciendo que estamos comenzando un nuevo año, y qué bueno poder comenzar meditando en la palabra del Señor, buscando de su presencia y conociendo la voluntad agradable y perfecta del Señor para nuestras vidas. Por lo tanto, hoy seguimos meditando aquí en el Evangelio de Lucas. Ya vamos a cambiar el capítulo, y vamos a entrar en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, que el Señor nos dice. Recuerda que el título de esta meditación, de este estudio que hemos venido haciendo durante largo tiempo, se llama Siguiendo los pasos de Hamashiach. Estamos siguiendo los pasos de Yahshua, y el Señor nos dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. También nos dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ellas me siguen. De tal manera que vamos entonces a estar buscando de la presencia del Señor. Vamos a estar meditando en su palabra, como veníamos diciendo. Aquí ya creo que ya hoy entramos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a estar meditando en este precioso Evangelio, lo que el Señor nos dice allí en su palabra. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9. Y vamos a ver también lo que allí, el título del mensaje, de la meditación de esta noche es predicar el Malhut Hashem y dar refuá a los Jolim. No, perdón, no. Es Nijin Azar Eslijim, 12 apóstoles. Es Nijin Azar Eslijim, los 12 apóstoles. Y vamos a ver lo que dice allí el capítulo 9, versículo 1. Vamos a ir mirando poco a poco. Vamos a tocar diferentes temas. El primer tema es Koach y Sanjú sobre los Shedim y dar refuá. Koach y Sanjú sobre los Shedim y dar refuá, que o poder y autoridad sobre los demonios y dar sanidad. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 1, de la siguiente manera: dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, a los eslijim, los 12 apóstoles, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, comenzó su ministerio, él empezaron a venir muchos a aprender de él. El Señor empezó a tener muchos discípulos. Discípulos eran las personas que se reunían alrededor de él para escuchar la de Bar de Hashem, la palabra de Dios, y aprender de Elohim a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Y cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, entonces vemos cómo él escoge a 12 apóstoles. Es Nevin Asar
12 Eslijim, 12 apóstoles escogió el Señor. Los apartó para darles a ellos un lugar por decirlo, de diferente entre ellos, no de superioridad, porque recuerda que apóstol es el enviado, el apóstol era algo así como un mensajero, entonces no quiere decir que le diera un grado de superioridad, sino que por el contrario les dio un título de servicio. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, un título de servicio. Nosotros no estamos llamados para tener títulos, que para ponernos por encima de los hombres, para que nos vean como los super espirituales. Gloria a Dios, aquí no sucede, pero sí se han levantado muchas personas, muchos enemigos de todo lo bueno del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, y se han puesto sobre las congregaciones y han hecho que las personas los miren a ellos. Aquí dice el Señor que habiendo reunido a sus 12 discípulos, esos 12 discípulos eran los 12 apóstoles, eran los Eslijim. Él viene, los reúne y les da poder, les da coaj, les da poder. El Señor mismo empieza ya a delegar su responsabilidad sobre 12 apóstoles que él había escogido para sí, y empieza a delegar esa responsabilidad. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor empieza a delegar esta responsabilidad sobre los 12, sobre los Eslijim? Es la razón es porque el Señor, él sabe que su ministerio sobre la faz de la tierra es un ministerio que va a ser corto. Él viene como el Mesías príncipe a cumplir la debar de Hashem. Él viene a entregar su vida por los pecadores. Él viene a morir en la cruz del Gólgota, conforme está escrito en los profetas y en los escritos. Entonces él viene y empieza a delegar funciones para que cuando él parta hacia la presencia del Abacados, a la presencia del Padre, entonces sus discípulos, en este caso sus apóstoles, sus Eslijim, entonces estén preparados, porque ellos fueron puestos como columnas de la iglesia, columnas de la quejila del Señor, de Adonai. Entonces el Señor recuerda todo esto. El Señor es la piedra angular, la cual desecharon los edificadores, la principal piedra del ángulo. Él es la base de toda nuestra doctrina, la base de nuestra fe, la base de nuestra emuná. Él es la base. Y los apóstoles, los 12, en este caso habían 12 que eran levantados, habían sido puestos como columnas, de los cuales cayó uno. Y por lo tanto el Señor tuvo que poner a Saúl como el sucesor del traidor. Pero aquí, ¿qué hace el Señor? Él viene, los llama y les da coaj, les da autoridad y sanjud. O sea que le está dando autoridad, poder y autoridad. Dice aquí, coaj, poder y sanjud, poder y autoridad sobre los shedim, sobre los demonios. Él viene y les dice, mire, ustedes van a recibir, les voy a dar a ustedes parte de mi poder, parte de mi autoridad. No les estaba dando todo el poder, no les estaba dando toda la autoridad, pero les estaba dando parte de ese poder, estaba compartiendo parte de su gloria a sus eslijim. Pero de esta manera, entonces lo que hace él es que empieza a darles ya primeramente coaj, que es poder, y sanjud, que es autoridad. ¿Poder para qué? Para llevar el mensaje del evangelio, poder para echar fuera los shedim, y autoridad sobre ellos. Eso era importante. Nadie puede pretender echar fuera un demonio si no tiene el poder, el coaj de Elohim, y si no tiene la autoridad dada por Elohim mismo. Entonces nosotros necesitamos coaj y sanjud, poder y autoridad para poder reprender, atar y echar fuera los demonios. Nosotros encontramos más adelante allí en el libro de
que conocemos como el libro de los Hechos, como Shaul iba predicando el mensaje del Evangelio, las Besuras Jajeulá, y allí él va predicando este mensaje y reprendiendo y atando y echando fuera los demonios, los Eslijim. Él los va reprendiendo y en el momento mucha gente veía cómo Shaul, como Pablo, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, reprendía, ataba y echaba fuera los demonios. De tal manera que habían los hijos, habían unos, creo que eran 7 hijos de un sumo sacerdote, de un tal Esceva, que viendo la autoridad que tenía Pablo y el poder y cómo los demonios se sujetaban al poder y la autoridad, al Coaj y al Sanjud, aquí entonces ellos pretenden hacer lo mismo. De tal manera que fueron donde había un hombre que estaba endemoniado, un endemoniado así como el endemoniado gadareno de pronto, que tenía muchos demonios, y le dicen: te ordenamos en el nombre de Yahshua, de Jesús, el que predica a Shaul, el que predica a Pablo, te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, que salgas fuera de este hombre. Y dice la Biblia que el endemoniado saltó sobre ellos. Primero les dice: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes yo no sé quiénes son. Y saltó sobre ellos y los mandó heridos y desnudos, los avergonzó. Por lo tanto, mi amado hermano, antes de que una persona pueda reprender, atar, echar fuera un demonio, necesita primeramente haber tenido un encuentro personal con Hamashiach. Si no ha tenido un encuentro personal con Hamashiach, con Cristo, no pretenda echar fuera demonios, no pretenda echar fuera los Eslijim, porque no va a poder. Cualquier persona que quiera echar fuera un demonio necesita haber tenido un encuentro personal con Hamashiach, con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que una vez que la persona tiene un encuentro personal con Él, una vez que la persona le entrega su corazón, lo recibe a Él como su único y suficiente Salvador, le deja que el Señor empiece a tomar control sobre su vida, inmediatamente esta persona empieza a recibir Coaj y Sanjud, empieza a recibir poder y autoridad. Ese poder y esa autoridad viene de parte de Elohim, de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es quien viene y te da autoridad. El Señor me lo dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando habla con sus apóstoles, con sus discípulos, le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, recibiréis Coaj cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el poder viene de parte de Dios, de parte de Elohim, a través de el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo. Entonces, ahora una vez que esta persona tiene esta autoridad, tiene autoridad para reprender, para echar fuera los shedim y para dar refuá, para dar sanidad. Nosotros podemos, ya una vez que tú has entregado tu vida al Señor, que estás viviendo un tiempo de comunión con Él, estás viviendo en comunión constante con el Señor, estás en oración, estás en ayuno, estás en clamor, estás en búsqueda, estás llenándote de la palabra del Señor. Entonces, cuando tú tienes un encuentro, cuando llegas a donde hay una persona que está endemoniada, tú tienes poder para reprender, atar y echar fuera ese demonio. Porque es el poder no tuyo, no es tu poder, no es tu autoridad, no es tu Coaj ni tu Sanjud, sino es el Coaj y Sanjud de Elohim, poder y autoridad de Dios. Es Dios quien empieza a obrar en ti a través de su Espíritu Santo, a través de su Ruach HaKodesh. Entonces, el Señor da poder, nos da poder y nos da autoridad sobre los demonios y nos da autoridad para sanar enfermedades. Tú no sanas, yo no sano, nadie, ningún hombre
que venga a orar por otra persona, está sanando, que porque la persona se sanó, entonces este hermano vino, oró por mí y me sanó. No, quien hace la obra, quien hace el trabajo de sanidad es Yahshua, Jesucristo. Es a través de su Espíritu Santo. Es el quien echa fuera demonios y es el quien da sanidad. Por eso Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, y aún la serpiente, si una serpiente le picare, no morirá. Eso es lo que acontece a una persona que sirve al Señor. No quiere decir que ahora yo, que soy creyente, me voy a tomar un veneno para mostrar que el Señor tiene razón. No, porque no podemos tentar al Señor nuestro Dios. Entonces, número 1, Koach y Sanhu sobre los Shedim y dar refuá. Punto A. Punto B, lo que podríamos hablar es predicar el Malchut Hashem y dar refuá a los Jolim. Predicar el reino de Dios y dar sanidad a los enfermos. Ya hablamos esto, pero aquí dice: y los envió. Los envió, versículo 2, a predicar el reino de Dios, el Malchut Hashem, y a sanar los enfermos. Dar refuá a los Jolim. ¿Qué hace el Señor? El Señor ya nos dio la autoridad. Da autoridad, te dice: les doy autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Entonces le doy Koach y Sanhu, poder y autoridad. Pero una vez que ya entonces el Señor te ha dado a ti el poder y la autoridad, entonces no es para que tú te quedes en la casa esperando que vengan a buscarte a ti. Es que nosotros vamos a buscar a los que están necesitados de la presencia del Señor. Y aquí dice que los envió, los mandó, les ordenó que salieran, que fueran, que buscaran, que llevaran a predicar el Malchut Hashem, a predicar el reino de Dios. Vayan, prediquen el reino de Dios. Vayan, díganle a las personas: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, una vez que nosotros tenemos que ir, vamos a predicarle a la gente, decirle: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino de Dios. Estamos predicando el reino de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. De tal manera que ahora que el Señor te dio a ti el poder y la autoridad, te dio el Koach y el Sanhut, ahora es para que tú vayas y prediques el evangelio, que prediques el Malchut Hashem, el evangelio del reino de Dios, o prediques el reino de Dios. Amén. Y que vayamos, y cuando alguien te pida, cuando tú veas una persona que está en necesidad, que está en una necesidad de que se ore por ella, está enferma, ora por ella, no esperas. A veces tenemos un problema nosotros los creyentes, que nos llaman por teléfono y nos dicen: mire, hermano, necesitamos que ores por mí. Sí, yo voy a orar por ti. Y no oramos. Cuando alguien te diga a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que tú que estás en comunión con Hamashiach, en comunión con Cristo, tú que ya le entregaste tu vida, cuando alguien te diga: ora por mí, no esperes para orar por esa persona mañana o más tarde, porque seguramente no lo vas a hacer. Ora en el momento en que esa persona te está pidiendo oración, si es por sanidad, si es por liberación, si es por bendición. Ora que esa persona necesita en ese momento que alguien esté junto con ella clamándole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque ella tiene una necesidad. Entonces, por lo tanto, mi amado hermano, nosotros, el Señor mandó a predicar el Malchut Hashem y dar refuá a los Jolim. Predicar el reino de Dios y dar sanidad a los enfermos. Entonces, número 1, o punto A, número 1, vamos a hablar pero es el punto A, es Koach y Sanhut, es poder y autoridad. El Señor ya te dio el poder y te dio la autoridad. Si es que estás en Cristo, si es que estás en Hamashiach, si es que estás haciendo la voluntad de Dios, si es que estás en comunión con el Señor. De otra manera no podrás hacerlo. Tienes que estar en comunión y no esperes
a que tú seas un gran predicador, una gran predicadora, un siervo. No. Cualquiera, aquí no hay grandes siervos, aquí no hay grandes predicadores, aquí hay predicadores que predican a las multitudes, hay hombres que se ponen por encima de las multitudes y hay predicadores que predican a las multitudes y se ponen por debajo de las multitudes. Pero nosotros no necesitamos ser grandes predicadores, estar encima de nadie. Nosotros estamos aquí para llevar un servicio y podemos ser con nuestra sencillez, con nuestro propio, nosotros mismos, llevar esa sanidad, llevar esa liberación. No esperes que otro lo haga, hagámoslo nosotros si es que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. El punto C que vamos a atacar ahorita es sin lejem, kesef, ni kaftán extra. Sin lejem, kesef, ni kaftán extra. Sin pan, sin dinero y sin ropa de sobra. Mira, esto es tremendo. Sin pan, sin dinero y sin ropa de sobra. Así es que te manda el Señor. Así es que te manda el Señor. Dice, mire, el Señor les dice, versículo 3 de Lucas 9, dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Mira que esto es tremendo. Aquí es, sin kesef, o sea, sin lejem, que es sin pan, sin kesef, que es sin dinero, y sin kaftán extra, que es sin ropa de sobra. Eso quiere decir que el Señor, aquí hay algo interesante, el Señor le dice, vean, cuando ustedes vayan, les dijo, no toméis nada. Oye, hermano, pero es que, hermano, es que yo quisiera. ¿Sabes cuánto anhelo ir yo y predicar el mensaje del Evangelio, el reino de Dios, las besuras Jajeulá, del Malchut Hashem a las naciones? Yo quiero hallar ese mensaje del Evangelio, quiero hallar ese mensaje de la palabra de Dios, quiero que la gente se convierta, pero hermano, es que no tengo dinero, hermano, no tengo. Y muchos de los que hoy por hoy dicen que están llevando el mensaje del Evangelio, están haciendo mercadería con los creyentes. Haciendo mercadería. Son personas que van a predicar a grandes iglesias y cobran grandes cantidades de dinero para poder predicar. Tienen que pagarles, tienen que darles, pagarles, porque no es que el obrero es digno de su salario. Sí, el obrero es digno de su salario. Pero el Señor aquí está diciendo, mira, estamos hablando, el día de ayer hablábamos de la fe, de la emuná. Es ir en fe, es creerle a Dios, es saber que es Dios quien te sostiene, es Dios quien te manda, es Dios quien te lleva, es Dios quien te empieza a llevarte donde Él quiere. Tenemos que mirar nosotros mirar la historia de los patriarcas. Cuando el Señor llamó a Abraham, Adonai llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dejó todo lo que tenía para ir en obediencia a la palabra del Señor, a la de Bar Hashem. Él oye la palabra de Dios, deja todo lo que tiene y se va a la tierra que el Señor le mostró y la vio de lejos como forastero. No pudo entrar. Pero el Señor dijo, haré de ti una gran nación y toda esta tierra que tú ves te la daré a tu descendencia. Y esa es la gloria de Dios. El Señor lo saca, el Señor sacó a Jacob de la casa de su padre, lo lleva por momentos difíciles, pero él sabe que aprende a esperar en Dios. Israel salió de Misraim, Israel salió de Egipto, Israel salió de la esclavitud, Israel estaba en un pueblo donde tenía aparentemente todo. Eran esclavos, sí eran esclavos, pero tenían hogar, tenían casa, tenían una vivienda, tenían alimento, podían estar tranquilamente allí. Pero el Señor escucha el clamor de ellos, los ve su aflicción y los saca y no los lleva directamente a la tierra que fluye leche y miel, sino que los lleva
por el desierto, los lleva por ese desierto grande y espantoso, que si tú tuvieras la oportunidad de ir y conocer el desierto de Israel, te darías cuenta qué tan grande y qué tan espantoso, sin hablar del desierto del Sinaí, porque yo no he podido estar en el desierto del Sinaí, pero pensar que el Señor te saca y empieza a llevarte por lugares áridos, por lugares donde no puedes cosechar, donde no puedes sembrar, donde no puedes cultivar, donde la tierra no te da absolutamente nada. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor sacó al pueblo de Israel por el desierto y no lo llevó directamente a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué razón el Señor nos manda a nosotros sin pan, sin ropa, dice que vayamos sin pan y que no llevemos tampoco ni dinero, ni ropa extra? ¿Por qué? El Señor dice, mira, váyanse sin nada. Váyanse con lo que tienen, váyanse con lo que tienen. ¿Y por qué razón? Porque así el hombre, el siervo o la sierva de Dios aprende a depender única y exclusivamente de Dios nuestro Elohim. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, aprendemos a esperar en Él, entonces es cuando vemos la gloria de Dios. Nosotros no necesitamos esperar a que el Señor nos dé riquezas. Si el Señor te llama, si el Señor te envía, si el Señor te dice ve, ve. Si el Señor te dice ven, ven. Si el Señor te está dando una orden, obedece. Si el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, la pregunta que yo tengo que tendría que hacer hoy, más que todo, sobre todo aquellas personas que en algún momento le han entregado su vida al Señor, es, número uno, Dios te ha dado poder a ti y te ha dado autoridad? ¿Tienes poder? ¿Tú crees que tienes poder y tienes autoridad? ¿La has recibido? ¿Tienes la unción del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh? ¿Estás predicando el evangelio del reino de Dios? ¿Estás predicando el reino de Dios, el Malhut Hashem? ¿Estamos predicando el evangelio? ¿Estamos utilizando esa autoridad que Dios nos dio para reprender demonios y para dar sanidad y para predicar el evangelio? ¿O estamos tomando ese talento que el Señor te dio y lo hemos escondido en un pañuelo y lo hemos escondido en algún lugar para que cuando el Señor llega podemos decirle, Señor, me diste un talento, aquí está? ¿O estamos haciendo de ese talento que ese talento produzca más talentos? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios, a entregarle nuestra vida al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Que el Señor, que poder salir y saber que aún en la escasez Dios va a tener una bendición para ti. Recuerda una cosa, antes de terminar, una palabra que usa el pueblo de Israel es la pernasá, con la verajá rinde el doble. El sustento diario con la bendición de Dios te rinde el doble. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estás caminando tú conforme a la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Yo te dejo esta inquietud. Vamos a terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Hashem, con una oración. Vamos a presentar nuestra vida al Señor. Le vamos a pedir al Señor que Él sea haciendo su voluntad en nosotros. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has traído hasta este lugar y hasta este momento. Te damos gracias, Señor, por tu bendita devar, Señor, Dios mío, por tu palabra preciosa, Padre Santo, que tú nos has dado, Señor. Que la palabra, Señor, fluya, corra, sea glorificada, llene nuestros corazones, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, dice, Señor, que tú llamaste a los 12, Padre Santo, y les diste autoridad, les diste poder y autoridad, Señor, para que echaran fuera demonios, Padre Santo, y para sanar los enfermos. Te damos gracias, Señor, porque los enviaste, Señor, a predicar el evangelio del reino de Dios, Padre Santo, y dar sanidad, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, y también te damos gracias, Señor, porque ellos necesitaron aprender de ti, Señor, aprender de depender de ti, Señor, para hacer tu santa voluntad. Ahora, Padre del cielo, la gloria, yo me presento delante de ti personalmente y presento delante de tu presencia, Padre Santo, a mis hermanos, Señor, que
escuchen, Señor, que vean este video, Padre Santo, para pedirte, Señor, llénalos, Señor, de tu presencia, llénalos de tu coag, llénalos de tu sanjud, Señor, de tu poder y de tu autoridad, Señor, Dios mío, para que ellos puedan echar fuera demonios, Señor, para que ellos puedan, Señor, orar por los enfermos y que sean sanos, Padre Santo. Dales el poder y la autoridad, Dios mío, todopoderoso, Abacados, Señor, de predicar el mensaje del reino de Dios, Padre Santo, y, Señor, dar sanidad a los enfermos, Padre Santo. También, Señor, te pedimos, Señor, enséñanos a esperar en ti, Señor. Enséñanos a esperar en ti, Padre Santo. Saber, Señor, que de tu presencia, Señor, viene nuestra provisión, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres Yahweh Jireh, Señor, el que nos provee de todo, Señor. El que nos das todo conforme a nuestras necesidades, Padre Santo, y conforme a tu amor y tu misericordia. Señor, enséñanos, Señor, Dios mío, a esperar en ti, saber, Señor, Dios mío, que aún, Señor, cuando tú nos envíes, Señor, sin pan, sin dinero, sin ropa, Señor, Señor, allí estarás tú, Señor, para proveernos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, toda Rababa Kadosh. Muchas gracias, Padre Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados, hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Qué bueno empezar el año compartiendo la palabra del Señor, y qué bueno que podamos día a día estar compartiendo con ustedes este mensaje de la palabra, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.